¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos. Soy el Moré, el profesor Ahmed Najarwadi, que agradece a todos los que se han suscrito y han dejado un like. Vamos a estar estudiando y analizando cómo Yahweh conduce a sus hijos. El propósito de Yahweh es mostrar su interés en las almas descarriadas, que éstas sean alcanzadas por el gran poder de Yahweh en la influencia de sus mensajeros. Abraham es un ejemplo de esto. Él vivía en Ur de los Caldeos, pero sin embargo el Eterno lo saca de ahí, para que en sus tiempos pudiera alcanzar a aquellos descarriados y también pudiera establecer una nación conforme a la promesa que el Eterno le dice en Génesis 12. ¿Y por qué Yahweh mandó a sacar a Abraham? ¿Por qué Yahweh permitió que José fuera a Egipto, rompiendo así la conexión entre él y su padre por la distancia? Él fue vendido a Egipto. ¿Por qué razón él tuvo que crecer en una tierra pagana, siendo un joven de una formación ortodoxa, religiosa y judía? Era que el Eterno estaba preparando a José para hacer luz en una nación donde se adoraba un falso día de reposo y donde se adoraba a Satanás abiertamente con diferentes nombres como Osiris, Isis, como Horus. Esa multiplicidad de dioses tenía que ser desenmascarado por vía de la presencia de José. Y así fue la cultura y la educación de José. Fue transmitida a los egipcios. Y esto dio motivo a que después Jacob, el padre de José, llevara a su familia. Y eran 70 familias. Y todo esto influyó de tal manera que Yahweh envía de la tribu de Leví a Moisés. Y Moisés se convierte en el libertador de Israel, habiéndose predicado el evangelio por el testimonio de algunos hombres como Aarón, como el mismo Moisés al principio. También tenemos el caso de Daniel. ¿Por qué Yahweh manda a Abraham y a José a diferentes naciones? Pues para que fuera luz a los gentiles. Yo te haré luz de los gentiles, o mejor traducido, yo te haré luz para las naciones. Yahweh nos manda a otros lugares, a veces un lugar penoso, a veces un lugar difícil, pero es para que nosotros alumbremos a estas naciones con la lumbre del evangelio de Yahshua. Y así pasó con Daniel. Daniel estaba allí por la apostasía del pueblo de Yahweh. Y esa abierta apostasía de los reyes de Judá dio motivo que en el tercer año de Joacim, Babilonia invade conforme a lo que había dicho el profeta Jeremías 25, versículo 4, y envió Yahweh a vosotros todos sus siervos los profetas, y enviándolos, mas no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Verso 9. He aquí, enviaré todos los linajes del Aquilón, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones de en derredor, y los destruiré y los pondré por espanto y en soledades perpetuas. Versículo 11. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Era tan grande la apostasía que existía que Yahweh mandaba a los profetas y los profetas eran despreciados porque preferían el pecado, la idolatría, los placeres y toda la transgresión del cuarto mandamiento de la Torá de Yahweh, que se olvidaron de Yahweh. Y dice que Yahweh los enviaría a ellos 70 años en cautiverio. Y entonces esto sucede en el 605 antes del Mashiach, cuando Babilonia invade al reinado de Judá, siendo rey Joacim en el tercer año, y el Eterno permite que se llevara una gran parte de judíos, una gran deportación a Babilonia por la apostasía por 70 años. Dentro de ese grupo estaba Daniel. ¿Y por qué se llevan a Daniel? Porque él quería que transmitiera el mensaje, ese mensaje judío a la nación apóstata de Babilonia. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando se cumplen los 70 años, en el 536, entonces a través de los decretos de Darío y de Tiro y Artajerjes, el pueblo comienza a prepararse para regresar a esa tierra judía que estaba capturada en los 70 años. Y de ahí muchos se fueron, pero también algunos se quedaron. Y de esos que se quedaron, Esther y Mardoqueo. El nombre de ella en el hebreo es Hadashah, que significa mirto. Ella era hija de Abigail, un benjaminita. Era hija adoptivo de su tío Mardoqueo, que era miembro de la corte del rey Asuero, porque ella era huérfana. Y Esther, como Mardoqueo, eran descendientes de los exiliados hebreos que habían sido deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor más de 100 años atrás, pero estaban entre los que habían escogido permanecer allí, en esa tierra. Ellos, por decisión propia, decidieron quedarse en esa tierra de su exilio, y ambos eran residentes en
en la ciudad de Susa, que era la antigua capital de Elam, que estaba ubicada a unos 320 kilómetros al este de Babilonia. Esther era una joven probablemente hermosa, y esa simpatía le ganó el favor real y el título de reina después que la anterior Vasti, que cayera en desgracia. Ahora, ¿cuál es el propósito de este estudio? El propósito es que seamos luz para las naciones. Por eso es que Yahweh permite el sufrimiento de su pueblo por 70 años en Babilonia, y luego en el regreso pudiera regresar Hadassah, Esther, y Esther sirviera de luz para las naciones. Por eso fue protectora del pueblo judío en ese decreto de muerte que fue inspirado por Amán y promulgado por el rey Asuero. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías 49:6. Y te pregunto, ¿estás tú brillando en el sitio donde estás? Deja que Yahweh haga su trabajo. Puede ser penoso, puede ser doloroso, pero si nos sometemos en sus brazos, vamos a ser una luz para las naciones.